es un ejercicio en el que el actual gobierno se queda corto. Desde el oficialismo se está gestionando lo mejor posible con los recursos disponibles y ahí hay siempre una puja, ¿no? Bien, hoy vamos a concentrarnos en lo que ha sido el informe que remite a las ONGs que han estado trabajando muchísimo con el tema de las ollas populares. Y vieron que se ha instalado, por un lado, el relato de la carestía, del hambre, desde el oficialismo que eso se niega, incluso se cuestiona que hambre se ha pasado en otros periodos y dan números. Entonces, estamos de nuevo en esa situación en la que parece haber una puja política, sin duda. Vamos a abordarla, nadie dice que no, pero también estaría bueno escuchar qué está precisando en concreto las ONGs que ayudan o que trabajan o que son un brazo más del Estado en procura de las personas que más se están necesitando, ¿no? O sea que intentemos que haya tiempo para las dos cosas. Repasemos primero esta información, mirá. Fue el segundo encuentro de quienes organizan y atienden parte de las ollas populares en todo el país. Un relevamiento de Solidaridad UI, organización que trabaja con esta coordinadora, indica que la demanda de alimentos se mantiene. Ellos terminan de recontar ahora alrededor de 1.400.000 porciones mensuales entre ollas y merenderos, o sea, todo junto, mensuales dentro de las ollas y merenderos que aborda la coordinadora, que están nucleadas en la coordinadora. Algo que siempre comento es que no contamos las porciones por contar, sino que justamente las contamos por una forma de organizarnos. A medida que fue transcurriendo el tiempo, vimos que esa era una forma de organizarnos para poder saber cuántos insumos necesitamos para cocinar, ¿no? Sara Sola dice que la reactivación de la economía en las ollas no se nota. Lamentablemente, y te lo digo de todo corazón, lamentablemente lo que nosotros percibimos es que las ollas siguen siendo necesarias en este momento. Si bien la economía, como vos me decís, se está reactivando y demás, lo que nosotros vemos a nivel de los barrios, lo que nosotros sentimos a nivel de los barrios donde nos desarrollamos, es que las ollas lamentablemente siguen siendo necesarias. Sara Sola dice que hay ollas que cerraron por falta de insumos, pero se abrieron otras. La demanda sigue siendo altísima. Sobre finales de mes, como es hoy el último domingo de mes, las porciones que se demandan se multiplican al doble. Sinceramente, nosotros al nivel que nos movemos en las ollas populares, no estamos sintiendo la reactivación económica para nada, sino todo lo contrario. La coordinadora reclama al Estado más apoyo y dice que si el gobierno cumpliera sus obligaciones, no deberían existir las ollas populares. Bueno, muy bien. Varias frases que se pueden tomar por allí, ¿no? Por ejemplo, esta última, si el gobierno cumplía con sus obligaciones, no deberían existir las ollas populares. ¿Quién podría disentir con ese planteo? En los hechos han existido siempre. El tema es analizar, bueno, a ver, ¿siguen siendo tan necesarias ahora? Entonces, ¿llega de parte del Estado lo que tiene que llegar? ¿Crecieron o no crecieron? Porque hay una mirada desde las autoridades nacionales que en realidad un año que fue signado, incluso que fue destacado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, planteaba que fue el 2016, el año en el que el Uruguay tuvo mayor inseguridad alimentaria. No el 2020, 2016, sin pandemia, sin nada concreto. Pero este año o estos 2 años están siendo de alguna manera planteados por la oposición como poco menos que los años del hambre en Uruguay. Bueno, donde la verdad estará en el medio, quiero creer, pero bueno, por eso estamos planteando el tema hoy y nos está acompañando Pedro Rodríguez, que es vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, No, Pedro. por favor, gracias a usted por la invitación. Bien, usted advierte obviamente que hay toda una puja política partidaria en torno a la situación de las ollas populares. A ver si podemos trascenderla un poquito. En concreto, ¿crecieron o no crecieron? A ver, son cosas diferentes, ¿no? Nosotros el informe que hace Solidaridad.uy, que es integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria,
nunca nos referimos a personas, nunca está referido a personas, siempre está referido a porciones servidas. ¿Qué es eso lo que nosotros estamos evaluando? Cuando nosotros evaluamos este informe habla de porciones servidas. Pero ¿y cuál sería la diferencia? Y la diferencia es que una porción es una medida que está relacionada con una determinadas características y condiciones. Pero nosotros no le damos a una persona. Cuando un niño viene a una olla a buscar al merendero una porción o un vaso, no le damos un vaso. Porque eso es en ese instante. Pero ese niño después tiene que irse para la casa y entonces le damos mucho más que eso. Le estamos dando mucho más que un vaso. Le estamos dando 2 o 3 porciones, dependiendo de la familia que sea y cómo esté constituida. Entonces, las porciones marcan mucho más claramente cuál es la medida de todo este drama con respecto a las personas, ¿no? Nosotros no nos referimos a personas, nos referimos siempre a porciones. Y el informe de solidaridad.uy y todo lo que nosotros hacemos está relacionado efectivamente a las porciones. Bien, ¿y cómo calculan ustedes cuántos integrantes tiene la familia de la persona que fue a buscar porciones? Porque eso nosotros lo sabemos porque todas nuestras iniciativas trabajan en los barrios, trabajan directamente con la gente. Nosotros tenemos iniciativas absolutamente en todos los barrios de Montevideo. Y sabemos exactamente cuál es la familia que está viviendo allí, cuáles son sus necesidades y cómo está integrada esa familia. Lo saben los referentes de cada iniciativa, ¿no? Ellos lo saben. Y nosotros nos manejamos con eso. Nosotros, si bien tenemos referencia de todo eso, nosotros lo que hacemos es tomar en cuenta solo la comida que ofrecemos. Después el resto no es responsabilidad de nosotros tenerlo. Esos datos no son responsabilidad nuestra. Eso son responsabilidad de las autoridades. Y si las autoridades están diciendo justamente que se está acudiendo menos a las ollas y menos a los comedores. No, eso no es cierto. Nosotros decimos que eso es falso, que no es cierto. Yo no sé de dónde sacan esos datos. Nosotros sí sabemos dónde sacamos los nuestros, que los sacamos de la gente, ¿no? Nosotros consultamos a la gente y recorremos los barrios. Nosotros ayer terminamos de hacer el segundo encuentro de la Coordinadora Popular y Solidaria, Ollas por Vida Digna, y nosotros recorrimos todo Montevideo, absolutamente todo Montevideo, a todas las redes, para justamente incentivar a que la gente concurriera al encuentro. Y podemos garantizar que de ninguna manera eso es cierto, no es cierto. Las ollas no han bajado, todo lo contrario. Porque en algunas ollas donde se estaba sirviendo 400 porciones, en un momento determinado se sirven 600. Entonces lo que pasa es que la gente se corre cuando una olla, que no es solo por un problema de falta de insumo, que no siempre es el problema más grave, sino que es un problema de cansancio, esto lleva muchísimo trabajo, es todo trabajo voluntario de la gente, y lleva muchísimo trabajo. Nosotros tenemos que ir a retirar los insumos. Tenemos que distribuirlo, separarlo, distribuirlo, llevarlo a los lugares de acopio, distribuirlo a su vez a las ollas. Y las ollas elaboran todo. Y en esas ollas hay personas, hay gente. Y esas personas son las que se dedican a hacer este trabajo. Entonces, ahí hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay una dedicación plena y a su vez hay un cansancio brutal después de 2 años y pico. Porque las ollas no solo se ocupan de la comida. También ese es otro problema. Las ollas se ocupan de un montón de cosas. Se ocupan de niños, se ocupan del tema del inicio escolar, se ocupan de... ¿Y por qué tendrían que hacer todo eso si en realidad el Estado tiene herramientas para que todo eso se dé? Bueno, de hecho, el Estado sigue el seguimiento perfecto de qué niños están en el sistema, que no. El retiro de la pensión, de la asignación familiar, fue justamente para volverlos a traer y volvieron bastantes. O sea, ¿por qué las ollas están porque la realidad que marca, poniéndose esas responsabilidades encima? Porque es la realidad que marcan los barrios. Está bien, el Estado tiene todas esas herramientas. Ahora, podemos garantizar firmemente que eso no llega a nuestros barrios, no llega a los barrios. También se implementan en realidad ninguna política social, sino que lo que se implementan son transferencias económicas hacia la familia, que después a esas familias, que son pero muy pobres, no tienen posibilidad de poder acceder a esas prestaciones económicas que se brindan. Si vamos a poner un ejemplo, la rebaja esta del gas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esa rebaja del gas? En algunos barrios, por ejemplo como Casaballo, Marconi, no van. Entonces, ¿qué pasa? Hay un solo puesto, que es un almacén,
Un solo puesto que es un almacén y que si no van a las 4 de la tarde, si las personas que tienen que hacer efectivo esa diferencia de gas, que no es plata, no es dinero, es una tarjeta que van, la llevan allí, si tienen que hacer efectivo eso no lo pueden hacer. Porque a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche está cerrado, no hay nadie. Allí no entra nadie a las 9 de la noche. Entonces es imposible hacer efectivo ese tipo de transferencias económicas que se hacen a la gente desconociendo cómo la gente vive. Pero ustedes, a ver, porque no termino de entender entonces cuál es la naturaleza de esta coordinadora y cuáles son sus objetivos. Porque tampoco supongo deben ustedes pretender que la olla popular sea en sí misma una política pública. De ninguna manera, Bien, es lo que ahí nosotros decimos. Está, perfecto. Desde ahí pregunto, ¿ustedes están contrarios a políticas sociales de este gobierno en general? Entonces, va más allá de estar dedicados a una olla popular. ¿Qué es lo que quieren en el fondo? En realidad nosotros no estamos en contra de ninguna política social. Justamente lo que queremos es que el gobierno cumpla con su obligación de políticas sociales. Este gobierno no tiene ninguna política social. Bueno, o sea, está en contra del gobierno y su gestión. No, para nada. No, para nada. Nosotros no vamos en contra del gobierno. Simplemente estamos reclamando... Está denunciando que no tienen políticas públicas. No hay políticas sociales. Bueno. No hay políticas sociales, que es Bien, distinto. bien. Políticas públicas hay porque hay transferencias económicas hacia las diferentes ollas. Hay, sí, claro. ¿Debería haber más? Esas no son insuficientes. ¿Debería haber más? Son insuficientes y a su vez se hacen muy difíciles, muy poco aplicables en algunos barrios, en algunas zonas. Es eso. Pero debería haber políticas sociales que atiendan la multidimensión que tiene este problema. Este problema no es solo un problema de comida, es un problema multidimensional. Hay que ir a los barrios para darse cuenta de la multidimensionalidad que tiene. Tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el acceso a la salud, tiene que ver con el acceso a la educación. Cuando nosotros decimos muchas veces, porque eso lo hacemos, decir, bueno, a ver, compañero, todos los que tengan posibilidades de hacerse un currículum, nosotros los ayudamos, ¿no? Otros compañeros que están con posibilidad de ayudar en eso. Pero resulta que después, ante la hoja, ¿qué ponemos adentro? ¿Que tiene tercera escuela? ¿Segundo? ¿Qué ponemos? ¿Con qué llenamos ese currículo? Entonces ahí tenemos un problema mucho más grave, más estructural, que tiene que ver con la educación. Que la gente no tiene acceso a educación y no puede presentarse a los trabajos. No, porque acceso no a tiene educación con qué. sí hay, es gratuita en este país. ¿Cómo? Acceso a educación sí hay. Después hay un montón de elementos bueno. que pueden llegar a condicionar la continuación dentro del sistema. Sí, también la Constitución te garantiza la vivienda, también te garantiza el acceso a los servicios públicos. También te garantiza ¿Cuál salud. es la diferencia? ¿Usted está trabajando en esta coordinadora de ollas populares de la pandemia esta parte o trabajaba antes también? No, la Coordinadora Popular y Solidaria se forma en el 2020, en agosto de 2020. Con la pandemia. Exactamente, pero la Coordinadora Popular y Solidaria no es una ONG, no es nada, es simplemente todas las ollas juntas, todas las ollas juntas que decidieron en algún momento juntarse y armar una organización. Y es esta organización que está funcionando hasta ahora. Bien. ¿Y antes cómo funcionaban? ¿Quién? Las ollas populares. Las ollas populares que existían, funcionaban en algunos territorios, en algunas organizaciones que ya estaban constituidas. Por ejemplo, como en el Centro Social El Galpón de Corral, en Villa Española, que ahí hace 23 años que funciona una olla popular, sí, pero estaba sostenida por los propios compañeros que están ahí. La sostenían ellos, iban a la feria a buscar la solidaridad verdura, privada, digamos. Iniciativa de la organización social, privada. claro, de la organización social. Y así en otros barrios, en el Cerro existía, en el Tobogán, y así en otros lugares más. ¿Y el Estado no transfería fondos? ¿No ayudaba a estas ollas? No, nunca, no. Bueno, por lo menos ahora sí se ayuda, ¿no? No, claro, por supuesto. Bien. Sí. Entonces, en concreto, ¿usted entiende que se necesita, más allá de las demás políticas sociales que se pueden desarrollar, desde el interés concreto que a priori pensé que era la coordinadora de ollas, que remetía al tema de la alimentación, es insuficiente lo que se transfiere? ¿Se necesita más para comprar ingredientes? ¿Se necesita un llamado también a la solidaridad ciudadana? ¿O qué plantean en ese aspecto concreto? Nosotros nosotros cuando empezamos en el 2020, en realidad toda la primera parte del 2020, digamos desde marzo a diciembre de 2020, todo eso fue solventado por la gente, por el aporte de los vecinos, por el aporte de los pequeños comerciantes, por el aporte de los sindicatos. Fueron ellos los que estuvieron solventando las ollas populares durante ese periodo. Recién en diciembre de 2020 es donde aparece un convenio que se hace con el INDA
y que ahí aparece algunos insumos básicos, fundamentalmente insumos secos, fideo, arroz, harina, aceite. Y también aparece el plan ABC de la Intendencia Municipal de Montevideo, que empieza a darnos unos insumos. Eso fue en diciembre. Pero después, por ejemplo, la Intendencia Municipal de Montevideo tuvo algunos problemas y no nos llegó insumo a la Intendencia hasta febrero, fines de febrero quizá. Entonces ahí nosotros tuvimos ese periodo de tiempo que se terminó el convenio con el INDA y que a nosotros nos dijeron que el INDA no iba a estar más con las ollas en Montevideo, que desde ese momento en adelante iba a estar el MIDES, aunque es una dependencia del MIDES, el INDA, Sí. que el INDA se iba a abocar solamente al interior. Ahí nosotros dejamos de recibir todo, nos quedamos sin nada, no teníamos nada que repartir, no teníamos nada que darle a la gente. Hasta que se firmó el acuerdo entre MIDES y Uruguay Adelante, ahí nosotros firmamos un memorándum de acuerdo con el MIDES y ahí empezamos a recibir los insumos, ¿no? Bien, que estamos recibiendo hasta el día de hoy. Que quedan cortos. Sí, siempre fueron cortos, porque ¿qué pasa? Nosotros fuimos llevamos nuestras planillas, nuestros números a Uruguay Adelante para que Uruguay Adelante nos diera lo que necesitábamos en Según función sus de nuestras números. necesidades. Pero ellos tienen otros números. Y ellos Ese tienen es el otros números, claro, claro. ese Ellos es tenían el otros tema. números. Entonces nunca jamás nosotros pudimos incidir en eso. Y nosotros siempre lo que le reclamamos al MIDE, cuando nosotros tuvimos la entrevista con Bartol, nosotros le dijimos, está bien, Uruguay Adelante es un protagonista, pero también nosotros somos un protagonista. Entonces necesitamos que todos los protagonistas nos juntemos en una mesa y discutamos este tema. Y que haya un árbitro, que ese árbitro tendría que ser el MIDE, aunque no debería serlo. Bueno, pero si debería el ser MIDE, el que aplica las políticas, justamente, ¿no? pero si el MIDE, actuando como árbitro, da un informe y ustedes no le creen, tampoco... Pero ¿y qué ¿cómo se informe dio el avance? MIDE? ¿Qué informe dio el MIDE? No sé, no lo recuerdo. Los que presentó el propio Uruguay Adelanta de Solidaridad UI, justamente, donde da cuenta que bajaron los consumos en ollas populares. Bueno, no es lo que yo tengo entendido. Yo estuve con una reunión con Santiago Pérez, que es el responsable de Uruguay Adelante, la semana pasada, y no hablamos de eso, hablamos de otra cosa muy distinta. Ellos saben que no ha bajado nada. El jerarca de, justamente, Martín Lema puntualizó que entre el Plan Uruguay Adelante y el ABC de la Intendencia de Montevideo hay una baja. Los platos llevados adelante por el Ejército a demanda de los gobiernos departamentales eran 260.000 en el primer semestre del 21, 62.000 en el 22. En lo que tiene que ver con el sistema de comedores, en el primer semestre de 2022 hay 8.500 usuarios menos por día que el 2021. Obviamente son números, nadie dice que es tiempo de no colaborar más porque no hay más hambre en Uruguay. No, obviamente sigue necesitándose. Pero choca con lo que usted está planteando, ¿no? Sí. A ver, buenísimo. ¿qué opinan y cómo lo ven los de afuera? Pupo. A ver, la propia coordinadora en el informe de ustedes dice que bajaron las porciones 7% entre marzo del 2021 y 2022. Y si se compara el mes más crítico, palabras textuales de ustedes, julio del 2021 con julio del 2022, las porciones servidas bajan un 12%. A eso yo le sumo el informe... ¿Pero para quién dijo eso? Eso, ellos. Sí, solidaridad.uy. Sí, ellos. Están en el informe. O sea, ellos mismos. O sea, después Entonces, ¿por qué hay un dice acá informe... que es al revés? Ojo, porque creo que la coordinadora es algo mucho más capitalino, más metropolitano y también Canelones. Y lo que habla Lema habla a nivel país con el informe que le viene de las intendencias. Entonces, Lema toma este insumo, el Ministerio de Desarrollo Social toma este insumo de ustedes y le agrega lo que viene de los distintos gobiernos departamentales, donde allí hay convenios con las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas le pasan un informe donde se están sirviendo menos bandejas de comida que en el pasado. Pero no un poco menos, mucho menos bandejas. Entonces, lo que llama la atención es que inclusive dentro de estas organizaciones hay planteos disímiles y hay hasta alguna suerte de lucha cada uno tirando por su lado. Yo tengo un documento de Uruguay Adelante donde de alguna manera los acusan a ustedes diciendo quisimos trabajar en acuerdo, se nos respondió que no podían firmar nada con nosotros. Luego explícitamente se llamó a utilizar las ollas populares como espacio de lucha contra el gobierno, específicamente para apoyar paros, propuestas por el PIT-CNT y militar contra la LUC. O sea, se ve que tienen un problema político que tienen que resolver. La pregunta que yo le hago al entrevistado es
¿qué pasaba en 2016? Porque en 2016 la FAO, de alguna manera, Bueno, ya nos lo comenté denunció... eso, sí. Claro, o sea, ojo que en 2016 tuvimos una crisis alimentaria que llegó al 9,5% de los uruguayos con déficit severo alimentario, mucho más intensa que la que tuvimos en el peor momento de la pandemia en Uruguay. Entonces, ¿dónde estaban ustedes? ¿Por qué en ese momento no le reclamaron al gobierno este tipo de acciones que le están reclamando a este gobierno que viene sorteando una pandemia con muchísimas dificultades? Entonces, en ese momento la cosa era mucho más grave. Y además le digo algo más. Entre el 2016 y el 2018 el Frente Amplio en el gobierno cerró una cantidad enorme de comedores y yo no vi ninguna movilización como la que están planteando ahora. No los quiero acusar, sé que usted trabaja y lo hace de corazón en esto y como usted muchísimas personas, pero mire, le tengo que hablar con mucha franqueza. A mí me molesta mucho que se utilice el hambre de las personas como bandera política. Y algunas cosas que vi de la coordinadora y vi de Solidaridad, los vi luchando también por cosas que no tenían nada que ver con la lucha día a día en las ollas. Lo vi luchando contra la LUC, lo vi haciendo una lucha política. Están los tweets que son públicos en las redes sociales. Entonces digo, ojo con usar esto como una campaña contra el gobierno. No digo que usted lo haga, pero suena a eso. Bien, sobre ese comentario, ¿qué tiene para decir, Rodríguez? Bien, en el 2016 nosotros no podíamos incidir en nada de esto porque nosotros fuimos fundados en el 2020, no podemos. Ese informe de la FAO, sí, yo lo tengo, todos lo manejamos. Ese informe de la FAO lo tengo, sí. Pero es un problema de seguridad alimentaria que no es del 2016, el informe de 2016. En realidad el informe es mucho anterior, es anterior. Los datos utilizados para ese informe son anteriores. Entonces, eso es lo que demuestra una vez más del problema estructural que tenemos. No es un problema que el hambre nació en el 13 de marzo de 2020, no es verdad. Viene de antes. Los ciclos de pobreza que se vienen repitiendo en Uruguay son permanentes, son constantes, no son nuevos. No son nuevos. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna vinculación partidaria con ningún partido, ni con ninguna organización política partidaria. Eso descártelo de plano. No pero tenemos en 2016, ninguna. ¿por qué no salieron fuerte, que era el peor ¿Cómo momento? ¿Qué vamos a salir si no existíamos? No existíamos Bueno, en 2016. pero usted existía, y la gente que trabaja con usted existía. ¿Por qué así? Pero ¿cómo la gente que trabaja conmigo, si la gente que trabaja conmigo yo la conocí en el 2020? Antes no la conocía, no sabía. Ah, bueno, perfecto. No, en todo caso la pregunta es ¿por qué no le nació? Pero ¿por qué en el peor Reformulo, no se dio la lucha? O sea, No, es absurda la pregunta, no tiene sentido. Reformulo, creo que lo que está queriendo preguntar es ¿por qué en el 2016 no surgió la necesidad de ponerse esto al hombro? No tengo la igual? menor idea. Capaz ¿A usted que no estábamos le- todos distraídos. Ah, Y sí, puede está, ser. Capaz que yo también estaba distraído y la población y el sistema político que se tiene que dar respuesta a esto también estaba distraído. Pero me Valeria, entiende, entonces, que Tabara, genera déjame la suspicacia déjame dar más Bueno, tiempo. pero eso es una interpretación y la intención suya. No, es ni mía, la interpretación ni la intención No, nuestra. Es de varios. Es de Uruguay Adelante que los Bueno, está pero es un acusando problema a de Uruguay ustedes. Adelante. Está. Que ellos se hagan De otras responsables de lo cosas. que dicen. No, nosotros no podemos andar contestándole a lo que dice Uruguay Adelante. Que Uruguay Adelante se haga responsable de lo que dice, no Bien. nosotros. A ver, Valeria. Bueno, ahora yo tengo una visión muy particular con respecto a este tema porque me tocó muy de cerca, a partir de una resolución que se había tomado en ADEON, ir a repartir insumos a más de 100 ollas en Montevideo. Y lo que sí me quedó claro es que toda organización, yo estoy a favor de que la gente se organice, se agrupe y demás, pero sí, en muchas oportunidades de varias ollas que a mí me tocó ir personalmente, estaba este planteo de la politización de la coordinadora de ollas. Y que habían ollas que no querían sumarse porque los obligaban a poner una mesa para firmar en su momento cuando se estaban recolectando firmas y demás. Y creo que eso en algún momento le quitó un poco de crédito a una tarea enorme que hace la gente que trabaja en las ollas. Porque la gente que trabaja en las ollas viene de su trabajo, está horas pelando verdura, cortando para hacer ollas que tienen cientos de porciones, pero creo que en algún momento sí se permeó el tema político y dañó la imagen del trabajo que de verdad se hace. Yo hablé con muchísima gente referente de las ollas. La mayoría de las ollas a las que me tocó ir a mí venían trabajando desde antes de la pandemia. Y creo que ahí es donde está el problema. El hambre no nació con la pandemia. Había gente que estaba al borde del precipicio y la pandemia la terminó de empujar. Entonces creció el número
porque la gente no era que tiraba manteca al techo, sino que un viento fuerte la empujaba. Y por eso los números crecieron exponencialmente como crecieron. También lo sé que no estamos en la misma realidad que cuando comenzó la pandemia. Y de hecho, recién había empezado la pandemia, la gente todavía no se había quedado sin su trabajo ni estaba en esta situación y algunas ollas ya comenzaban a salir públicamente. Por eso digo, no el trabajo del que está todos los días. ¿Hay una intención de instalar el relato del hambre en el Uruguay? Yo creo que por parte de algunas personas está esa intención. Bien. Que no es el colectivo en general. Bien. Lo que decía el invitado es real. Seguramente él y un montón de gente no tiene esa intención y labura para otra cosa. El problema es que desde el gobierno se ve así, entonces desacredita el trabajo. Bueno, el PIT-CNT va a hacer una marcha, un paro general, evocando el hambre. Es que ya han estado en las movilizaciones, la coordinadora de ollas. Sí. ¿Qué pensás, Pepe, vos? Bueno, lo del principio, ¿no? Fogonear para un lado y para el otro me parece lamentable, la verdad, lamentable. Yo no quiero que en mi país ningún ciudadano se vaya a dormir sin haber cenado. La verdad que me parece durísimo. La pregunta que tengo para el visitante hoy es, en estos casi 3 años de funcionamiento, ¿cuántas ollas dejaron de funcionar y por qué dejaron de funcionar, si es que eso ocurrió? Sí, nosotros tenemos, o sea, los datos que nosotros relevamos andan más o menos unas 696 ollas y bueno, posiblemente unas 72 ollas hayan dejado de funcionar, en los cuales hay una multiplicidad de razones, ¿no? No solamente la falta de insumos, sino el cansancio y también puede haber alguna posibilidad de que alguna gente haya vuelto al trabajo, ¿no? Al mundo laboral, que no es lo más que uno puede encontrar dentro de las ollas. En realidad, dentro de las ollas y dentro de esa iniciativa, lo que hay es gente desempleada. En todos lados hay gente desempleada. Absolutamente en todas las ollas hay gente desempleada. Y en la cual se le está haciendo muy difícil conseguir empleo. Y además estamos teniendo otro problema, que es el tema también de la discriminación, ¿no? Los otros días nosotros estuvimos con este tema del encuentro en Casaballe y hay una compañera, le preguntamos, eran 5 compañeras que tenían iniciativas, y le preguntamos qué era qué tipo de trabajo tenía. Ninguna tenía trabajo, estaban todas desempleadas. Y una compañera que trabaja en la construcción, hay una obra ahí cerquita, en Casaballe, que se está haciendo ahora, ¿no? Y fue a presentar el currículum. Y le dijeron que en ese momento no estaban tomando mujeres, que mujeres no. Esa fue la respuesta. Pablo. Es un tema muy sensible, que lo hemos venido hablando. A mí me parece aberrante y vergonzoso politizar las necesidades de esta característica de la gente, ¿verdad? Lamentablemente hay algunos actores políticos que esto lo utilizan, ¿no? Para un lado y para el otro, pero últimamente hemos visto, lo decía ahora Victoria, ¿no? Querer instalar el relato del hambre y la carestía y demás, que personalmente digo, no, me parece que no es cierto. Sí es cierto que hay muchas personas que necesitan, lamentablemente, porque si bien ha descendido el nivel de desocupación, esos números fríos y objetivos, como yo siempre los digo, no son tal así, porque son empleos que de repente son de medio horario o un salario un poco más bajo y demás. Yo sé que las necesidades persisten. Pero en definitiva, creo que el problema acá que tenemos es cuando las ollas propiamente dichas, se meten en temas políticos, que ahí es donde me parece que crea ese roce. Porque usted hoy nos hablaba de que también están peleando por el tema de la vivienda, la educación, la salud, que yo lo comparto eso. Las empresas públicas. Pero una cosa es cuando uno focaliza el tema de una olla popular y otra cosa es eso más lo otro. Ya hay una postura político Claro, partidaria, entonces ahí ¿no? me parece que hay un problema. Y ya la otra postura es decir, nosotros no le creemos nada al gobierno lo que dice. Los números que dicen mienten. Entonces, digo, si yo en el MIDES hace un informe, de que hoy lo comentaban, de que habían bajado en el primer semestre de 260.000 a 62.000 y que en el primer semestre del 2022 se estaban sirviendo 8.500 menos de bandejas por día, que no sé cuál será la cuestión, pero imagino de que será menos necesidad de eso, y que esto es a requerimiento de las intendencias. Yo no puedo creer que todas las intendencias del país mientan, porque capaz que las intendencias oficialistas dicen, bueno, vamos a mantener el relato del oficialismo y vamos a mentir descaradamente. Pero no creo que las intendencias de la oposición también mientan. Entonces, hay una lucha ahí entre números, que hay más hambre o menos hambre y demás, pero lo que sí yo creo en concreto, que hay necesidad de ollas y que hay necesidad de materia prima. Entonces, me parece que quizás
la distribución que está haciendo el MIES en este momento, o ese exceso, entre comillas, que tiene por menos bandejas entregadas que lo está entregando el ejército y demás, ahí es donde debería haber una coordinación entre ustedes para que ese excedente, si se quiere, o por llamarlo de alguna forma, se vuelque para este lado. El problema es, ¿tiene confianza el gobierno en ustedes para darles ese excedente y que ustedes lo vuelcan? Ahí está el tema. Porque si ustedes tienen desconfianza en los números del gobierno, ¿se le puede pedir al gobierno que tenga confianza en ustedes para darles excedente? Sí, a ver, me gustaría contestar, porque en realidad... Sí, por favor. A ver, nosotros no tenemos, no es cierto, nosotros no hacemos política partidaria, nunca la hicimos. Acá hay un problema, si nosotros hacemos olla, hacemos política, pero no partidaria. ¿Qué ser humano no hace política? Este programa es político. ¿Y es política partidaria? No, es política. Todos hacemos política, ¿no? Entonces, tildar de que nosotros hicimos política partidaria, no, eso no es aceptable. No, nosotros no hicimos, pero no es política partidaria, es política que es distinto. Militando contra la LUC, ¿usted le parece que le hace un favor a los pobres? No es política partidaria. Acá nos acusaron de política partidaria y eso no es cierto. Nosotros no hicimos nunca política partidaria. Hicimos política que es distinto. Es distinto. A ver, si nosotros decimos que acá hay problemas mucho más graves que lo que están planteándose arriba de la mesa con respecto al tema de la soja y que tiene que ver problemas estructurales y el ciclo de pobreza que no se arreglan, que no, los problemas de la educación... ¿Usted de verdad cree que se necesita la coordinadora de ollas populares? ¿Cómo? ¿Usted realmente cree que se necesita a la coordinadora de ollas populares para saber cuáles son los problemas estructurales que tiene este país? Sin duda, porque si no se hubiera hecho algo, ya se hubiera arreglado y no se ha arreglado nada. Si las organizaciones sociales, no planteamos y no presionamos al poder político para que busquen soluciones y le den reales soluciones a la gente, él decía, me da vergüenza que la gente se vaya a acostar sin comer. Pero por supuesto, si hay un informe, también hay un informe de la FAO que dice que hay 1.245.000 frutas y verduras que se tiran en este país. Se tiran, se desperdician. Nadie las usa, se desperdician. Está bien, pero en el 2016 ustedes no estaban enterados de eso, se enteraron ahora con el ¿Pero por qué sigue insistiendo con el 2016? ¿Qué sé yo lo que pasaba en el 2016? Yo ya ni me acuerdo. No sé lo que hablaban en el 2016. Pero yo no vengo acá a defender a ningún partido político ni a ningún gobierno. Vengo a defender a las ollas populares, vengo a defender a la gente. A ver, ayer, ¿qué quiere que le cuente una historia? Le voy a contar una historia para que usted sepa a quién estoy defendiendo. ¿No? Ayer, nosotros tenemos una coordinadora, una red en Marconi, en el barrio Marconi. Entonces los compañeros que tenían que ir al encuentro ayer no fueron. Más tarde nos enteramos, porque ella nos mandó el tuit, que habían asesinado a una vecina en el barrio Marconi y la policía había rodeado todo el barrio Marconi y no la dejaron salir. Y ellos decidieron quedarse en el barrio Marconi para acompañar a la familia de la señora asesinada. Eso es ahí es donde estamos trabajando nosotros. Esa es la gente que tiene las ollas. Esta señora que estoy relatando yo, esta señora es responsable y referente de una olla en el barrio Marconi. Pero en la cual sí, muy bien el cuento, pero ¿a qué responde? ¿A qué pregunta? No sé qué... Para tener en cuenta con quién estamos trabajando y que no nos acusen de que estamos trabajando políticamente o siendo parte de un brazo partidario que no existe. Pero no que nosotros no estamos haciendo eso, sino de que estamos trabajando para un brazo político, para un brazo político partidario. No tiene sentido. Fueron planteadas, la gente escucha y saca sus propias conclusiones. Me gustaría que nuestro invitado se despida con una reflexión final, con un planteo concreto, aprovechando esta instancia. Bien, nosotros estamos trabajando en esto en forma solidaria, somos todos voluntarios, acá nadie cobra nada, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Nosotros ayer hicimos un encuentro en el cual fueron más de 300 personas, en la cual fue mucha, pero mucha gente con los derechos vulnerados, con problemas de raíz, problemas profundos, con muchísima cantidad de gente desempleada, enorme la cantidad de gente desempleada, se nos arrimaron allí para poder hacer bolsas de trabajo, para poder darle trabajo a la gente. Pero eso no es fácil, hoy por hoy no es fácil eso. No está la situación para poder hacer que la gente pueda trabajar. Lo que nosotros queremos es que la familia vuelva a la casa, que los niños vuelvan a la casa, que se pueda comer en la casa. Nosotros no queremos que la gente vaya a las ollas. ¿Cómo vamos a querer que la gente vaya a las ollas? De ninguna manera. Es inaceptable eso. Queremos que la gente vuelva. La comida mejor servida es la que se sirve en familia, en la casa, no fuera de ella. Nosotros ahora tenemos planteado y planificado hacer una movilización
justamente para reclamar todas estas cosas. Bien. Y sí, ¿Para claro que cuándo? vamos a hacer política. No, todavía no tenemos definido eso. En bien. la interna, recién ayer definimos que vamos a hacer una movilización. No Bien. sabemos todavía la fecha ni las características. Muy bien. Pedro Rodríguez, vocero entonces de la Coordinadora Popular y Solidaria, muchas gracias por habernos acompañado y por dar su mirada y su visión en este tema. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Antes